Análisis con osciladores. En este vídeo aprenderá cómo se analiza con osciladores, dirección, área y divergencias. Los osciladores se analizan en tres dimensiones: dirección, si es alcista o bajista; área, si está sobrecomprada o sobrevendida; divergencia, si es alcista o bajista. Echemos un vistazo a la dirección del oscilador. Al igual que los precios, el impulso se mueve en tendencias. Se pueden aplicar al impulso las mismas técnicas usadas para analizar tendencias de precios. Cuando el indicador cae por debajo de su línea de tendencia, tenemos una señal bajista. Cuando el indicador sube por encima de su línea de tendencia, tenemos una señal alcista. Cuando el indicador cae por debajo de su media móvil, tenemos una señal bajista. Cuando el indicador sube por encima de su media móvil, tenemos una señal alcista. Tenga en cuenta que un cambio de tendencia en el impulso no siempre está asociado con un cambio similar en el precio. El precio manda. El área. Los mercados financieros están impulsados esencialmente por fuerzas psicológicas. Nuestras emociones se mueven de un extremo a otro, de avaricia a temor, de esperanza a desesperación. Esto es lo que causa que los indicadores de impulso fluctúen de niveles de sobrevendido a sobrecomprado. En cierto sentido, el impulso refleja la psicología de la multitud y mide la intensidad de las emociones de los participantes del mercado. Los osciladores agrupados fluctúan entre 0% y 100%. Para RSI e IMI, los niveles extremos son aquellos más allá del 70% y 30%. Para estocástico, los niveles extremos son aquellos más allá del 80% y 20%. Otros osciladores, como ROC o MACD, no son agrupados, es decir, no tienen valores mínimos o máximos, y los traders pueden identificar manualmente líneas sobrecompradas y sobrevendidas. Los niveles extremos se determinan y marcan manualmente donde el indicador muestra un grupo de máximos y mínimos previos. Las lecturas del impulso extremo indican una posible corrección en el precio. Estas señales son usadas por algunos traders para salir o entrar en nuevas posiciones contra la dirección previa. Cuando usamos IMI y RSI, una señal alcista se produce cuando el indicador cae por debajo de 30 y luego atraviesa por encima. Una señal bajista se produce cuando el indicador cae por debajo de 70 y luego cruza por debajo desde arriba. Si más de un indicador proporciona la misma señal, se vuelve más fuerte. La tercera forma de analizar osciladores es a través de divergencia. Las divergencias se pueden ver comparando el precio de un valor con el movimiento de un oscilador. Si el precio está realizando máximos más altos, el oscilador también hará máximos más altos, y viceversa. Si no, significa que el precio y el oscilador están divergiendo, y por eso se llama divergencia. La divergencia sirve como advertencia de que la tendencia está a punto de cambiar o es inminente una corrección. Existen tres tipos de divergencia: divergencia clásica, divergencia oculta y divergencia compleja. Divergencia clásica. Si el precio está realizando mínimos más bajos, pero el oscilador no, se considera divergencia alcista. Normalmente ocurre al final de una tendencia bajista y, a veces, puede señalar que el precio subirá, puesto que el precio y el impulso normalmente se espera que se muevan en línea entre sí. También se llama divergencia positiva, porque la posición técnica se dice que mejora debido a que, a pesar de que el precio está cayendo, lo hace a un ritmo cada vez más lento. Si el precio está realizando un máximo más alto, pero el oscilador no, tenemos una divergencia bajista. Normalmente ocurre al final de una tendencia alcista y, a veces, puede señalar que el precio caerá, puesto que el precio y el impulso normalmente se espera que se muevan en línea entre sí. También se llama divergencia negativa, porque la posición técnica se dice que se deteriora debido a que, a pesar de que el precio está subiendo, lo hace a un ritmo cada vez más lento.
Los osciladores de impulso sirven como un indicador líder y se usan las divergencias a la hora de intentar detectar máximos y mínimos del mercado. Las inversiones del impulso preceden a las inversiones de precios y, por tanto, un cambio en el impulso se considera una advertencia de un posible cambio del precio. Sin embargo, no todas las divergencias producen buenas señales, especialmente durante una tendencia fuerte. ¿Cómo detectar divergencias ocultas? Las divergencias alcistas ocultas se dan cuando el precio no puede ir más abajo, pero el oscilador cae haciendo un mínimo más bajo. Esto sucede normalmente al final de una tendencia bajista y, a veces, puede señalar una inversión de tendencia alcista. Una divergencia bajista oculta ocurre cuando el precio no puede moverse más arriba, pero el oscilador sube creando un máximo más alto. Esto sucede normalmente al final de una tendencia alcista y, a veces, puede señalar una inversión de tendencia bajista. Veamos qué son las divergencias complejas. Las tendencias de precio se determinan por la interacción de diferentes ciclos de tiempo. La mayoría de los osciladores de impulso reflejan solo un ciclo, puesto que se crean usando un periodo de retroactividad específico. Para reflejar más de un ciclo, debemos comparar indicadores de impulso, como el ROC o el RSI creados de dos periodos diferentes. La divergencia compleja es una divergencia entre dos osciladores de diferentes periodos en vez de un oscilador y precio. Es importante comparar dos periodos de tiempo separados por un intervalo sustancial a fin de reflejar diferentes ciclos de tiempo, por ejemplo, 7 y 14 periodos. Cuando el indicador de periodo más corto toca fondo y comienza a subir hacia cero, mientras el más largo sigue bajando a nuevos mínimos, los dos ciclos están desarmonizados. Esto sucede normalmente al final de una tendencia bajista y, a veces, puede señalar una inversión de tendencia alcista. Cuando el indicador del periodo más corto alcanza un máximo y comienza a caer hacia cero, mientras que el más largo sigue subiendo a nuevos máximos, los dos ciclos están desarmonizados. Esto sucede normalmente al final de una tendencia alcista y, a veces, puede señalar una inversión de tendencia bajista. Uno de los indicios de la fuerza de las divergencias es el número de divergencias. Cuantas más divergencias, más importante es su significado. Si el precio no corrige tras una divergencia, indica que cuando la corrección comience, probablemente será mucho más severa. El intervalo de tiempo entre divergencias es otro indicio de la fuerza. Cuanto mayor sea el tiempo entre una divergencia y otra, mayor su importancia. Las divergencias en un oscilador de periodo más largo se consideran más importantes que las divergencias en un oscilador de periodo más corto. Un elemento crítico de la fuerza de una divergencia es la cercanía del oscilador de impulso con su nivel de equilibrio. El valor del oscilador en el momento de la divergencia es muy importante. Como en nuestro ejemplo, note cómo el RSI y el ROC están cerca de su nivel de equilibrio en el momento de la divergencia. Cuanto más cerca del equilibrio esté el oscilador, más grande será la venta esperada. La mayor parte del tiempo, las divergencias avanzan de forma ordenada, crecen o disminuyen según la dirección de la tendencia. Luego, cuando se espera que el precio caiga, se produce una subida final, y este avance empujará de nuevo hacia arriba el indicador de impulso al menos uno o dos máximos previos. Normalmente, esta última recuperación demostrará ser una trampa de divergencia, tras la cual el precio caerá de la manera esperada anteriormente. Este movimiento final es debido a algún evento noticioso inesperado que causa cobertura a corto. Cuando finaliza la cobertura a corto, hay muy poco para soportar y el precio caerá. Resumamos los diversos tipos de divergencias. La divergencia clásica se produce cuando el precio alcanza un nuevo máximo mínimo, pero el oscilador no. La divergencia oculta se produce cuando el oscilador alcanza un nuevo máximo mínimo, pero el precio no. La divergencia compleja se produce cuando el oscilador del periodo más largo crea un nuevo máximo mínimo, pero el oscilador del periodo más corto no, mientras se mueve hacia su nivel de equilibrio. Busque divergencias bajistas en una tendencia al alza y divergencias alcistas en una tendencia a la baja, y tenga en cuenta que las divergencias no funcionan bien en un rango. Las divergencias no representan señales buy o sell reales.
pero actúan como una advertencia precoz de una posible inversión de tendencia. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre indicadores de volatilidad. Gracias por su atención.